Esta semana 23 de Arte y Cultura para alumnos del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria, estamos tratando el tema teatro a la distancia y la actividad teatro de papel, cartón y plástico. Las bolsas de plástico, las mascarillas, los guantes, los envases y otros objetos que nuestras familias utilizan en la vida cotidiana son inmediatamente desechados después de usarlos, sin darnos cuenta su repercusión en el ambiente. Una manera de contribuir para cambiar esta situación es a través del teatro, porque nos muestra la realidad y nos motiva a involucrarnos y hacernos responsables de gestionar y desarrollar un comportamiento de respeto y sostenibilidad del ambiente en que vivimos. Esta semana representarás la creación de tu historia para generar reflexión en tu familia sobre el consumo responsable de los recursos en tiempos actuales, a través de un teatro de mesa para finalmente colocar tu registro en el espacio de reflexión y creación artística del periódico mural que estás elaborando en el curso de comunicación. Si tienes alguna duda, pide el apoyo de un familiar. ¿Qué aprenden las y los estudiantes con estas actividades? A crear un proyecto artístico, a combinar los elementos de las artes y materiales para potenciar sus intenciones comunicativas o expresivas, para enriquecer sus formas de representación, a planificar y ejecutar su proyecto artístico con un propósito específico, a utilizar la creación de su historia y aplicar medios y materiales para comunicar un mensaje intencionado, asumiendo diversos roles durante la presentación, a registrar su proceso de desarrollo durante su proyecto artístico y evaluar el impacto de su trabajo en proyectos en sí mismo. Breve historia del teatro de papel o teatro de mesa. En la Inglaterra victoriana, los teatros ofrecían, junto con el programa de la obra, unas estampas ilustradas de los actores de moda, interpretando a sus personajes como recordatorio de las obras. Pero como el teatro estaba limitado prácticamente al público adulto, las estampas se convirtieron en objetos de colección para la juventud aficionada en 1808. El interés por las estampas hizo que William West, un impresor, convierta la afición en la primera producción de estampa de teatro juvenil, convirtiéndose en poco tiempo en los juguetes de mayor popularidad de Inglaterra. En otros países como Alemania, Francia, Dinamarca, Italia y España, también adquirió popularidad y disfrute por este arte. Hacia 1870, en los Estados Unidos, se intentó popularizar la práctica con sus propias producciones, sin éxito. Muchos artistas y escritores también manifestaron su gusto por los teatros de mesa o teatros de papel, como Hans Christian Andersen, Lewis Carroll, Frida Kahlo, quien ella misma construía sus teatros de mesa, Picasso, Charles Dickens, Orson Welles y otros artistas. La importancia de este teatro de mesa, estamos viendo que elaborado con material que podíamos tener en casa, nos permite manifestar ideas, pensamientos y sobre todo practicar una manifestación artística poco desarrollada. La semana anterior analizaste de manera crítica una fotografía para luego escribir una historia que genere reflexión sobre por qué debemos consumir los recursos de manera responsable. Esta semana revisarás tu texto y lo adaptarás para representarlo en un teatro de mesa para tu familia, a fin de que juntos puedan reflexionar sobre el consumo de recursos de manera responsable en los tiempos actuales. Para realizar tu presentación, te dejamos los siguientes pasos. Planifica tu trabajo teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿En cuántas escenas dividirás tu historia para representar en tu teatro y cuáles serán? Por ejemplo, podríamos hacerlo en 3 escenas.
¿Cuánto tiempo durará? Por ejemplo, puede durar de 3 a 6, 8 minutos. ¿Qué materiales tienes en casa que puedas utilizar? Puedo utilizar cartón, tijera, regla, hojas de color y otros materiales que puedes encontrar en casa. ¿De qué tamaño será tu teatro? Bueno, depende de los cartones que pueda conseguir en casa. Puede ser variable, puede ser de 20 por 40, puede ser de 30 por 45. ¿Necesitarás utilería? ¿Qué objetos? ¿De qué materiales serán? Bueno, en mi casa puedo encontrar cartón, puedo hacer sillas, puedo hacer mesas, puedo hacer muebles. De alguna tela que no use, puedo hacer las cortinas para mi teatro. Elabora un boceto de cómo quieres que quede tu teatro, cómo quieres que se vean los personajes y la utilería, que son el conjunto de objetos que aparecen en la escena. Cuando hayas definido cómo se verán, dibuja en un pedazo de papel o cartón los personajes y, si es necesario, píntalos. Incluye en la parte inferior un rectángulo que luego doblarás para que tu personaje se mantenga de pie. Enseguida, recorta los bordes. Experimenta con los personajes dándole una voz y movimiento que los caracterice. Modifica algunos aspectos según sea necesario. Según el tamaño de los personajes, elabora la estructura de tu teatro utilizando una caja de cartón e inspirándote en el ejemplo. De acuerdo al número de escenas en las que hayas dividido tu historia, elabora los fondos del escenario o la utilería necesaria para contarla todo con material de reuso y pegamento. Puede ser goma o silicona. Practica cómo contarás tu historia, manipulando los personajes, dándole voz y movimiento. Registra tu proceso de creación para que después puedas ver cómo empezaste y cómo terminó tu trabajo. Reúne a tu familia para presentarle la propuesta en escena de tu historia. Al finalizar la función, conversen sobre lo que cuenta tu historia y sobre lo importante que es consumir los recursos de manera responsable. Si deseas, tómale foto a tu teatro y comparte tu trabajo con otros familiares. Coloca al lado de tu texto, ubicado en el espacio de reflexión y creación del mural, la planificación de tu trabajo y los bocetos de la estructura del teatro, los personajes y utilería para mostrar a tu familia la evidencia de tu aprendizaje. Evaluación. ¿Qué he aprendido al elaborar mi teatro de papel, cartón y plástico? ¿Cómo he superado las dificultades? ¿Cómo explicaré lo aprendido en esta actividad?